Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar entrando en esta materia más profundamente, trabajando con un texto que es bien interesante y que me parece casi provocador, como ingreso a esta materia sobre el conocimiento científico y sobre metodologías para construir este tipo de conocimientos. Este texto es el texto de Don Juan, de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda es un antropólogo cuyo origen está un poco mitificado porque no se sabe muy bien dónde nació, porque no se saben muy bien muchas cosas de Castaneda. Lo que sí se sabe es que fue un antropólogo que estudió en Estados Unidos y que en un momento de su carrera, ustedes lo van a leer ahí en su texto, empieza a interesarse por las culturas del México antiguo y empieza a intentar hacer un acercamiento a esas culturas y al uso de las plantas alucinógenas que manejan esas culturas. Entonces, bueno, él hace en este Don Juan todo ese relato de ese camino de acercamiento a esas culturas y a esa intención de averiguar el uso de las plantas alucinógenas que ellos usaban, pero es interesante para nosotros este texto, no tanto en el sentido del tipo de conocimiento que él construye a partir de ahí, que uno lo puede dudar o no, y que no es además nuestra materia, pero sí me resulta muy interesante tomar el texto porque nos evidencia alguna cuestión que vamos a ir construyendo nosotros aquí, sobre todo para pensar el conocimiento científico. Esa duda inicial que a mí me interesa plantear a partir de este texto está muy bien descrita por un prólogo, a una de las ediciones de Don Juan, de Octavio Paz, que es otro escritor mexicano, él, que en un momento de este prólogo a la presentación del texto de Don Juan, dice, finalmente, este texto, este libro, ¿es un documento antropológico? ¿Se lo puede considerar como un documento antropológico? ¿O es una ficción literaria? Esa es la duda que plantea Octavio Paz y a mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque Castaneda es un antropólogo que se acerca a esta cultura, pero que en definitiva termina siendo conocido por la propia cultura a la que él intenta conocer. Y se produce una inversión, porque en verdad Castaneda viene con todo su bagaje de conocimiento occidental, construido en una universidad, como les decía, de los Estados Unidos, con todo el paradigma de construcción y metodología del conocimiento occidental, y se acerca a otra cultura que tiene finalmente un sistema de cognición, es decir, un modo de conocer totalmente diferente a su propio modo de conocer, propio de la cultura occidental. Los chamanes del México antiguo, por supuesto, no disponen ni piensan la vida desde el mismo lugar que lo pensamos nosotros. Entonces, la pregunta de Octavio Paz es bien interesante porque abre allí la discusión que a mí me parece interesante dar en este primer momento. Y es que finalmente no importa si es un documento antropológico que pueda ser considerado con conocimiento real y valedero en los términos en los que la cultura occidental lo aceptaría, o si es una ficción literaria en la cual Castaneda se dejó volar por su imaginación y por el modo en que quiso narrar las particularidades de esta otra cultura, y entonces produjo una novela. Es decir, sintetizando, la gran pregunta de Paz es, ¿realmente puede ser considerado conocimiento científico? ¿O es simplemente una novela? Y en definitiva no interesa, porque lo más productivo o lo más interesante de este texto, para nosotros además, para esta materia además,
es que no importa esa disyuntiva, o no importa qué tipo de conocimiento es, si es conocimiento científico o si es conocimiento natural o artístico en el sentido de ser una novela, pero lo que sí nos interesa es que en la comparación entre el modo de conocer del conocimiento occidental, del conocimiento científico, tal como lo conocemos nosotros hoy, en su característica de sistemático, de definido, de categorizado, de explicado, fundamentado, específico, objetivo, finalmente, esta otra cultura a la que Castaneda se está acercando, tiene su propio modo de cognición, pero es también un modo de cognición que tiene este otro mismo conjunto de saberes. Es decir, el modo de conocer de los chamanes del México antiguo también es un modo de conocer donde es un conjunto de categorías también, de sistemas y metodologías de conocimiento o de acceso al conocimiento. Entonces, en este camino de recorrer este texto, nuestro centro va a estar puesto allí, en comprender que el conocimiento científico no es ni más, ni por supuesto menos, que un conjunto sistematizado y coherente de categorías del mundo para explicar, que encuentra el hombre, para explicar lo inexplicable de la naturaleza. Es decir, el hombre occidental, en su recorrido histórico, siempre ha buscado, el hombre siempre busca explicaciones para eso que no encuentra explicación o que no está en la naturaleza. Y en ese camino, bueno, aparecen las religiones, aparecen, digamos, distintos modos de acercarse y de abordar esa realidad o esa incomprensión, esa angustia existencial por la incomprensión de algunas cosas. En determinado momento histórico, la religión católica en Occidente armaba todo el sistema de creencias y de conocimiento y Dios explicaba todo. Entonces, pero eso ocurre hasta un determinado momento. Luego la ciencia empieza a tomar una fuerza absoluta, la religión por supuesto sigue y seguirá porque es una concepción diferente, pero la ciencia occidental toma esta idea de buscar explicar lo inexplicable del mundo y de la naturaleza. Y esa ciencia, ¿cómo lo hace? La ciencia occidental me estoy refiriendo. Cruza los pensamientos teóricos con la observación de la realidad. ¿Sí? Y los chamanes del México antiguo, toda esta cultura del México antiguo a la cual se acerca Castaneda, finalmente también buscan algo similar. Digo esto ¿por qué? Porque si bien el acercamiento es más natural, es más desde lo subjetivo de cada individuo que busca acercarse y generar mayor conocimiento en el camino de ser chamanes, tal vez, también finalmente tiene todo su sistema de categorías que están sistematizadas, de categorías que están organizadas de manera más o menos arbitraria, que las cruzan con la observación de la realidad, ¿sí? Porque ante la experiencia que tiene Castaneda con el mezcal, con mezcalito, digo, hay un modo de interpretación de eso que ocurre. Si uno lo observa, la realidad de Castaneda, a la que él llama realidad, es diferente a la que llama realidad Don Juan, porque Castaneda no comprende que ese juego que hizo con ese perro alucinado en el momento de consumo del mezcal, en realidad, ¿cuál es la realidad? Para Castaneda puede ser que fue una alucinación y que jugaba con un perro, pero para Don Juan, en verdad, Castaneda estaba generando un vínculo
con mezcalito, no con un perro. No era un juego con un perro y un poco alucinado. Era un modo de conocimiento y de acercamiento a un conocimiento mayor de la realidad. Quiero decir con esto que lo que más nos interesa del ingreso a la materia con el texto de Castaneda es que finalmente comprendemos que la ciencia es una construcción y que la ciencia es una construcción social y que depende además de los paradigmas y modos de ser de cada sociedad, lo que cada sociedad termina dando por valedero o no, como realidad y como modo de conocer esa realidad. Entonces, la ciencia occidental genera y construye todo un sistema coherente de conocimientos y un sistema coherente de categorías que están organizadas sistemáticamente, que son más o menos arbitrarias, para explicar esto inexplicable y angustiante, si se quiere, que nos presenta la realidad. Y para los chamanes del México antiguo también es así. También generan su propio sistema de categorías coherente y organizado y orgánico hacia adentro, con sus categorías para entender la realidad ordinaria y la realidad no ordinaria, lo que ellos llaman punto de encaje. Entonces hay todo un sistema de saberes que están organizados y sistematizados y conectados entre sí de manera coherente para explicar lo inexplicable de este mundo y esa misma angustia que ellos también tienen. Entonces, ese es el gran punto que me interesa que rescatemos cuando leamos el texto de Castaneda, porque es nuestro punto de partida. Si bien, por supuesto, vamos a conocer y vamos a ir armando esta clasificación y esta comprensión de las características específicas del conocimiento científico, tenemos que saber que ese conocimiento científico es un conocimiento que también está construido socialmente. Y que está construido socialmente, pero eso no lo hace menos objetivo o menos eficiente a la hora de construir conocimiento y a la hora de buscar establecer categorías valederas, además, para todo un conjunto de la sociedad. Porque esa sí es la gran diferencia. Y ahí también, si queremos, se parecen estos dos sistemas de conocimientos. No se trata en el conocimiento científico de lo que a mí me parece, de mi opinión subjetiva como sujeto, sino que se trata de que yo evite mi opinión para que el conocimiento que yo brindo no sea un capricho y que sea lo mismo para mí que para ustedes, lo mismo para mí que para el resto de la comunidad científica a la que yo me voy a referir cuando produzco mi propio conocimiento científico, ¿no? Entonces digo que para esto, para ir empezando a bajarlo un poco a lo concreto de nuestra materia, cuando yo empiezo a construir una investigación sobre tango, tendría que arrancar diciendo qué va a ser tango para esta investigación. Le voy a poner límites, le voy a poner definiciones, le voy a poner objetividad en la observación que hago de ese objeto de estudio, tango, tango, danza, orígenes del tango, abrazo de tango. Entonces, ¿qué es ese objeto de estudio al que yo me voy a referir? Es la primera determinación que tenemos que hacer a la hora de acercarnos a intentar construir un conocimiento científico objetivo, valedero, y que a la vez, cuando yo quiero seguir avanzando para explicar algo de ese objeto de estudio, tengo que hacer el mismo procedimiento, buscar quitarle la ambigüedad de mis propios pensamientos y opiniones y ponerle en su lugar sistematización, ordenar esas categorías de observación que yo hago y explicarlas fundamentadamente, tomar fuentes, observar una realidad, recortar, leer marcos teóricos que me terminen de completar para ayudarme a explicar eso que yo voy a querer explicar y que no es lo que a mí se me ocurre o lo que yo siento al bailar, al escuchar o lo que sea.
al conocimiento científico no le importa lo que siente el investigador. En tal caso le puede llegar a importar, sobre todo en investigaciones sociales, lo que sienten los observados. Porque puedo querer dar cuenta sobre, no sé, qué sentimientos despierta la danza del tango. Podría ser, digo, se me ocurre ahora, ¿no? Pero tengo que buscar sistemáticamente cómo voy a dar cuenta de esos sentimientos y qué población tomaré, porque tal vez, y sigo tirando del hilo de este pensamiento, de esta idea imaginaria sobre una investigación, puedo tratar de identificar cuáles son los principales sentimientos que aparecen al bailar tango en una franja etaria que va entre los 15 y los 20 años. ¿Y qué pasa con esos sentimientos o qué sentimientos despierta en determinada población bailar tango en una franja etaria que va entre los 45 y los 50? Y tal vez no son lo mismo, y puede ser interesante pensar qué sentimientos aparecen ahí, o puede haber algunas coincidencias y otras no. Quiero decir, la ciencia es una construcción social que depende del paradigma y el modo de ser de determinada sociedad, pero finalmente es un sistema coherente de creencias y de categorías más o menos arbitrarias para explicar esto inexplicable, para dar cuenta de la realidad y de aquellas cosas que tal vez uno no puede ver directamente y no son ya parte de un conocimiento intuitivo, natural y tal. Para dar cierre a este acercamiento al texto de Don Juan, dos o tres cosas que me parece importante también rescatar son, por un lado, este texto muestra además algo que para nosotros va a ser muy importante, que es la noción de informante clave. ¿Qué es un informante clave en una investigación social? Es aquel o aquellos agentes culturales o artistas o lo que sea que vayamos a observar, que por sus características nos resultan realmente muy importantes o muy representativos de lo que puede llegar a ser mi investigación. ¿Y cómo hago para acercarme a ese informante clave? Lo primero que tengo que buscar es generar confianza. Y en este texto, y en esta historia, o en este cuento, o en esta novela tal vez, que nos presenta Castaneda, está claro este lugar de generar confianza, porque Don Juan no le brindó nada de información, ni le permitió acercarse a su propia cultura, hasta que no sintió un compromiso claro por parte del investigador. Y tal vez hasta este corrimiento que se produce de Castaneda como investigador científico, buscando observar distanciadamente aquel sujeto que era Don Juan, en verdad Don Juan termina empezando a darle información cuando siente que Castaneda se corre de ese lugar de observador alejado, se compromete con ese objeto de estudio, se compromete con esa nueva cultura y hasta tal vez cambia su lugar de ser sujeto que observa a un objeto, que era Don Juan, y en realidad pasa a ser después Castaneda el propio objeto de una conversión, porque termina entregado a esta experiencia con las plantas alucinógenas del México antiguo. Entonces, este lugar es fundamental, este lugar de generarle confianza al informante clave que yo voy a acercarme. Y entonces no pararse desde un lugar tan alejado de ese objeto, sino tratando de generar empatía, tratando de generar confianza y no brindando tampoco toda la información de lo que uno quiere saber. ¿En qué sentido digo esto? Pongo otro ejemplo del texto de Castaneda. En el momento en que Castaneda está queriendo saber qué es el diablero, bueno, no les va a decir a cada uno de ellos qué es la pregunta, ¿qué es el diablero para usted? Porque esa pregunta es un sinsentido en la cultura propia. Lo que trata de hacer es ir llevando
a esos pobladores a que le vayan contando las experiencias, y entonces cuando alguien le dice, no, porque yo vi el otro día una luz, ¿y qué puede haber sido esa luz? Y de esa manera va tirando de esa información hasta llegar tal vez a observar y a saber más de lo que él quiere averiguar. Y último concepto con el que cierro este texto y con el que cierro este video es lo que se llama etnocentrismo y que está muy presente en el texto de Castaneda, y que es además una noción que a nosotros nos va a resultar muy importante, porque el objeto de estudio al que nosotros nos vamos a acercar es por supuesto un hecho social, es también un hecho artístico, y también un fenómeno cultural, por supuesto. Y es un fenómeno que durante mucho tiempo, la verdad es que tal vez les interesaba como investigación a quienes eran amantes del tema o buscaban generar una historia del tango en términos muy generales. Pero el etnocentrismo plantea dos cosas. Una, que cualquier fenómeno de la vida cotidiana es pasible de ser investigado y es interesante de ser investigado. Y digo esto porque en verdad en los últimos años, por ahí no tan ultimitos, pero sí digamos 20 años, empieza a aparecer el tango como objeto de estudio un poco más presente en investigaciones científicas, en el ámbito de CONICET, en investigadores que tienen una formación universitaria en investigación y entonces realmente lo plantean como un objeto de estudio con todos estos atravesamientos de categorías, etc. Entonces, ese es un punto importante. Y el etnocentrismo, en términos generales, o sea, la etnometodología, plantea esta posibilidad de que cualquier objeto de la vida cotidiana o cualquier elemento de la vida cotidiana es pasible de ser investigado. Ahora sí, el etnocentrismo es una mirada sobre cualquier fenómeno diferente a lo que es la cultura occidental, está siendo observado como algo desviado y como algo extraño, porque de la única manera en la que se atraviesa ese conocimiento es desde las categorías del conocimiento occidental. Entonces, es interesante tener presente ese paradigma o esa mirada etnocéntrica para alejarnos de esa mirada, obviamente, para entender que Castaneda iba con una mirada etnocéntrica y después se tuvo que correr y tuvo que aceptar que esa cultura no era algo extraño y desviado, era una cultura diferente, pero que para poder observar a esa cultura diferente, y acá viene la otra categoría de la etnometodología, tengo que observarla a la luz de sus propias reglas, de sus propias leyes de existencia, ¿sí? Entonces, Castaneda toma este paradigma etnometodológico para poder examinar este fenómeno a la luz de esas reglas. Y nosotros, como investigadores del tango, en verdad nosotros somos observadores participantes porque todos ustedes vienen con conocimiento sobre este objeto de estudio, con conocimiento corporal además, pero muchas veces pasa que tal vez se acercan quienes no conocen el fenómeno realmente. Y en ese acercamiento se han dicho muchas barbaridades también, sin atravesar ese conocimiento y esa observación a la luz de sus propias reglas. Se ha dicho, por ejemplo, que el tango se bailaba con los ojos cerrados, que el tango era prostibulario solamente, que el tango se bailaba entre hombres. Digo, muchos de estos mitos que aparecen en los orígenes del tango son producto de esta mirada etnocéntrica o desde afuera del objeto de estudio, sin mirarla con las categorías del propio objeto de estudio. Si aquellos primeros cronistas hubieran entrado a los patios de conventillo, hubieran observado que allí también ocurría el tango y no solamente en los prostíbulos. Si esos primeros cronistas hubieran entrado de nuevo a los patios de conventillo, hubieran observado que en realidad el tango no nace entre hombres. Tal vez
los hombres practicaban en el espacio público porque tal vez sí era una, era una danza un poco osada para aquellos tiempos y entonces, por supuesto, las mujeres tal vez no lo iban a mostrar en el espacio público. Y lo mismo, si aquellos cronistas hubieran bailado, hubieran entendido que era imposible bailar con los ojos cerrados, pero que tal vez sí, en esa mirada hacia adentro que propone el tango, si uno lo mira desde afuera, puede parecer, o si nosotras estamos así, que alguna mujer puede cerrar los ojos o no, esa mirada es más introspectiva que ojos cerrados, porque no se puede bailar con los ojos cerrados el tango. Tenemos que poder estar observando todo lo que pasa alrededor para poder compartir el espacio social, de una milonga, de un patio de conventillo o de donde sea. Bien, cerramos con esto, nos vemos en el próximo video y nos vemos en la próxima clase de esta certificación. Va a haber algunos planteos en la página de hacer un poco de debate sobre el texto de Castaneda, así que los invito y los convoco a que estén allí presentes, que bueno, es la manera de ir construyendo conocimiento todos juntos. Gracias.